Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 233. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a considerar los capítulos 23, 24 y 25. El Salmo 23 tal vez sea el salmo más conocido de todos en el libro. El salmo fue compuesto por David y no nos debe sorprender que David utilizara la imagen de un pastor con sus ovejas para describir el cuidado de Jehová. Algunos eruditos piensan que David haya escrito este salmo tarde en su reino, siendo que el salmo es pacífico y muestra completa paz y calma y confianza en el Señor. Aunque conocemos bien el salmo, miremos algunos puntos desde la perspectiva pastoral con la cual David la escribe. El primer verso habla de provisión. Jehová es nuestro proveedor, conocido en las escrituras como Jehová Jireh, el Dios que provee, de la historia de Abraham e Isaac en el monte Moriah en Génesis 22. Para David, este verso es indicativo de los preparativos del pastor por sus ovejas, cuales ha de mencionar en los siguientes versos. Las ovejas son bastante indefensas y dependen de su pastor para hacer provisión segura para su sustento. Los lugares de delicados pastos eran típicamente en lugares expuestos a peligros de otros animales. Que Jehová los hiciera descansar en tales lugares es indicativo de preparativos extensos en la parte del pastor. Sendas de justicia indican seguridad en el camino entre lugares de delicados pastos, cuales habían sido preparados para las ovejas. Siempre que un pastor movía sus ovejas, se exponía a los riesgos de su ambiente, tanto predadores como elementos peligrosos, cuales pudieran separar a una oveja de los demás. Sin embargo, David, con su experiencia pastoral, describe los caminos utilizados por Dios para sus ovejas como sendas de justicia. El valle de la sombra de muerte puede haber sido una referencia a varias cosas. Entre ellas, un valle actual, probablemente el valle de Ela, en donde David enfrentó a Goliat, en donde había apacentado las ovejas de su padre. En los valles había mayor probabilidad de hallar aguas frescas, pero también atraía a predadores y quedaba expuesto al peligro sin cobertura alguna. Otra posibilidad es una referencia más sublime, como en el libro de Job, a la sombra de muerte como un lugar místico tan escondido que solo Dios sabe dónde actualmente queda. Pueden ver Job 38:17. La sombra de muerte se utiliza en varias ocasiones en la Biblia para describir angustia y temor. En contraste al valle está la mesa en presencia de los angustiadores. Esto probablemente es una referencia a un lugar elevado, literalmente una mesa geográfica, sobre la cual el rebaño disfrutaba paz de su jornada y seguridad de sus predadores. Era un lugar específico en la cual el pastor guardaba el rebaño. En la segunda línea del verso 5 mezcla 12 escenarios. El primero es de un pastor ungiendo la cabeza de su oveja con aceite, lo cual era una práctica común para evitar que parásitos o insectos hicieran su habitación en las narices u oídos de las ovejas. El segundo es de la mesa de un rey o amo de banquete, en el cual las visitas recibían un ungüento comúnmente perfumado sobre sus rostros al sentarse a la mesa del rey. Que su copa rebosara es una señal de la abundancia del rey o del amo de la fiesta. Se llenaba la copa en abundancia para demostrar que el señor de la fiesta tenía lo suficiente como para saciar a sus visitas y aún más. El salmo termina con el reconocimiento de David de que Jehová haría provisión de bien y misericordia y que su final sería el de morar en la casa de Jehová. Esta línea es interesante por cuanto el asunto de la casa de Jehová o el templo le fue pasado a Salomón y David entendía que no edificaría casa a Jehová. Sin embargo, la palabra aquí es bayit, cual significa igualmente linaje que casa. Es la misma palabra cual Jehová utilizó por el profeta Natán para decirle a David que Jehová le edificaría una casa a David en 2 de Samuel capítulo 7. De esta manera podemos entender que David probablemente indicaba que habitaría la obra maestra de Dios en su vida y familia y que su estado final sería parte de la casa cual Jehová mismo le había edificado.
El Salmo 24 nos introduce al místico Rey de Gloria, cual parece ser una referencia al mismo Señor. Comienza el Salmo con la mención de la obra de Dios en la creación en los primeros dos versos. La tierra y todo lo que en ella habita le pertenecen a Jehová. En los versos 3 al 6, David se enfoca en la santidad ante Jehová como fundamento de la relación a Dios y el acercamiento a Jehová. Noten cómo las palabras de estos versos se parecen a las palabras de David en los primeros salmos que leímos. Para David, la santidad era un elemento fundamental de su relación con Dios. El conocimiento de Dios automáticamente demandaba santidad. Vemos este tema relacionado a través de todas las escrituras, desde la ley de Jehová en el Pentateuco hasta la epístola universal a los hebreos, que dice que sin santidad nadie verá al Señor, hasta el Apocalipsis, en la cual el trono de Dios es rodeado de aquellos santos quienes se apartaron de la inmundicia y el pecado para vivir en santidad delante de Jehová. Noten la repetición en los versos 7 al 10. Las puertas referenciadas en estos versos probablemente no son puertas actuales, sino los guardias de las puertas de la ciudad, particularmente Sión, conocido y referenciado en este salmo como el monte de Jehová. Es importante reconocer aquí que, aunque David claramente habla de Jerusalén en este pasaje, su mirada está puesta en el más allá al verdadero Rey de Gloria, quien es el centro de este salmo, y sobre su futuro monte de Jehová, la Sión celestial. Por esto hace referencia a las puertas eternas. David entendía que de la misma manera en que Jerusalén era guardada, la santa ciudad también tenía sus puertas y su guardia. Los versos 8 al 10 describen al Rey de Gloria como Dios mismo, un elemento importantísimo en la cristología, indicando que Jesús fuera actualmente Dios. El salmo termina con un Selah para reflexionar sobre la revelación del Rey de Gloria. El Salmo 25 es otro salmo acróstico de David, en la cual cada línea comienza con una letra del alfabeto hebreo. El salmo relata la confianza de David en Jehová para dirección, perdón y protección. En los primeros 5 versos, David muestra su confianza en Dios y pide que lo encaminara como para no caer en vergüenza frente a sus enemigos. Noten en el verso 3 cómo David menciona que ninguno de los que esperan en Dios será confundido. Esto es una referencia a la dirección divina cual anticipaba en los versos 4 y 5. En los versos 6 al 11, David contempla la misericordia de Jehová, cual es grande, y pide el perdón de los pecados de su juventud. Noten en el verso 11 la mención de David de que su pecado era grande. No sabemos si David se enfocaba en un pecado específico en la escritura de este salmo, pero lo probable es que luego de muchos años y varias experiencias de altas y bajas sirviéndole al Señor, David haya entendido que solo la misericordia de Jehová sobre su vida lo tenía de pies. En reconocer las múltiples maneras en las cuales había fracasado en su caminar con el Señor, reconoce también la magnitud de su pecado cual Jehová ha perdonado. Los versos 12 al 14 describen los beneficios de quienes acuden a Jehová para dirección y perdón. Estos gozarán de comunión con Dios y deben notar la bendición sobre sus generaciones, en contraste a Éxodo 34, cual define que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El salmo termina en los versos 15 al 21 con la reflexión de David sobre su condición y la petición de David a que Dios le ayudara en tiempos de aflicción. Noten la manera en la cual David conecta su esperanza en Dios con su propia justicia y rectitud en el verso 21. Mientras que sus enemigos lo aborrecen, David mantiene su integridad, confiado de que Jehová contestaría su plegaria y lo libraría de su oprobio. Finalmente, David incluye una breve oración por Israel en el verso 22, pidiendo la redención de Israel de todas sus angustias. El anhelo de David era que Israel conociera a Jehová de la manera en la cual él mismo lo había conocido y experimentado el gozo de la comunión con Jehová. Esto ha sido los Salmos 23, 24 y 25. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.